Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar sobre catéter venoso. Catéter venoso es un proceso invasivo en el cual se canaliza la vena. Vamos por definición. A ver, es la canalización de la vena, es un método invasivo, como dije recién, que tiene un acceso directo a la circulación venosa y puede ser de dos maneras. A través de puede ser por periférica o por central. Bien. Como ven acá, tenemos por periférica y también por central. Periférica lo hace enfermería y por la parte central está a cargo de los médicos, en el cual nosotros tenemos que preparar todos los insumos para ese procedimiento. Ahora vamos a ver las diferentes maneras. Tipo de acceso tenemos central y periférico. Central tenemos yugular derecha o izquierda. Siempre se elige la yugular derecha porque la vena es más gruesa. Y por izquierda se evita porque a veces puede ser que algunos pacientes se necesiten colocar un catéter para tratamientos oncológicos o también para pacientes que se le tiene que colocar marcapaso. Entonces siempre se prefiere colocar por la derecha. Con respecto a la subclavia, se puede poner por derecha o izquierda, pero aquí hay que tener un alto cuidado porque en alguna maniobra puede llegar a pinchar el pulmón y provocar un hemotórax en el paciente. Por femoral, puede ser derecha o izquierda, es la de mayor elección cuando se les presenta dificultad para realizar por yugular o por subclavia. Es más fácil de ubicar la vena, pero también se trata de evitar porque es un lugar muy sucio ya que está cerca de la ingle. Tanto yugular o subclavia cuando se coloca, se requiere primero un control de placa, control de RX de rayos para corroborar la colocación de la misma. Con respecto al acceso venoso periférico que está a cargo de enfermería, nosotros vamos a basarnos en la anatomía del brazo, en el cual tenemos la vena cefálica, la basílica, la vena mediana basílica y la braquial. Siempre a veces con mayor facilidad se busca la del pliegue porque es la de que mejor se ubica, pero a veces la del pliegue lleva complicaciones el hecho de que el paciente dobla el brazo y puede durar poco la vía periférica. Bien, con respecto a las indicaciones, buscamos restituir el equilibrio ácido-base, porque el paciente, a través de vómitos y diarrea, pierde electrolitos de su organismo y eso provoca una alteración del medio interno. Entonces, para restablecer el medio interno, para restablecer los valores normales de sodio, cloro, potasio, se le coloca una vía periférica y se trata de administrar esos electrolitos para equilibrar el ácido base. La administración de fármacos también es importante porque un paciente que ingresa para un tratamiento de antibiótico que necesita de forma rápida no se va a comenzar con pastillas por vía oral, sino se le coloca una vía periférica y empieza con tratamiento de antibiótico. Es un ejemplo que doy. Por ejemplo, podemos tener pacientes que ingresan por una arritmia y necesitan tratamiento de amiodarona y no se le va a dar comprimido de amiodarona. El médico te va a pedir colocar una vía periférica y se administra una carga de amiodarona y después una dosis de mantenimiento. Mantener al paciente hidratado, cuando tiene una intolerancia oral que no puede tomar líquido porque lo vomita, se le coloca una vía periférica para que no se deshidrate y se hidrata a través de una vía periférica que se llama plan de hidratación parenteral. Tengamos en cuenta esto, que el paciente una vez que se recupera, empieza a tolerar los líquidos y empieza a tomar bastante líquido y está restablecido el medio interno, no tiene alteración de lo que es sodio, potasio, entonces el paciente está en condiciones de que no reciba más el plan de hidratación y quede con una vía intermitente, en el cual se le puede sugerir al médico decirle, doctor, mire, el paciente ya está tomando líquido, lo tolera bastante bien, entonces podemos retirar el plan y que quede con la vía intermitente para administrar medicamento. Entonces, bueno, el médico te dice, sí, dale, sacarle el plan de hidratación parenteral y el paciente ya tiene mayor movilidad, se pone un vendaje y puede andar caminando o deambulando sin ningún problema, sin necesidad de andar arrastrando y llevando el pie de suero. Bien.
También en caso de transfusión de sangre, de plasma, también necesita una vía periférica. Tengamos en cuenta que cuando se le pasa estos tipos de, em, estos tipos de elementos en la sangre, de hemoderivados, tiene que ser solo, no con solamente con solución fisiológica, no con destroza. Entonces a veces por ahí necesita la colocación de una vía periférica especial para pasar sangre. Nutrición parenteral se elige la vía central, acceso venoso central, eh, que puede ser subclavia o yugular. Se ha estado haciendo trabajos de investigación en el cual se ha tratado de ver, de administrar por vía periférica, pero siempre eligiendo las venas grandes, pero hasta ahora yo no he visto ningún trabajo realizado en el cual han hecho con éxito de que no pueda traer ninguna complicación al paciente. Así que por ahora los pacientes reciben alimentación parenteral por accesos venosos centrales. Bien. Mantener un acceso venoso con fines terapéuticos, bueno, sí. Por ejemplo, si el paciente entró por convulsiones, bueno, recibe el Epamin en forma endovenosa, pero una vez que ya está mejor, que ya está estable y está con dieta y puede tolerar lo que es bioraria, está desayuna, almuerza y cena, se le puede sugerir al médico si puede pasar el Epamin a vía oral y dejar de administrarle por vía endovenosa. ¿Esto por qué? Porque el Epamin es un medicamento muy corrosivo para la vena y a veces dura 1 o 2 días la vena y hay que volver a retirar la vía periférica y volver a pinchar al paciente. Bien, con respecto a las observaciones, para observar al momento de poner una vía periférica, siempre elegimos la más corta y de pequeño calibre. No muy pequeño, no un 26, 24, 22, pero sí un número 20. ¿Esto por qué es? Si nosotros colocamos una vía periférica de mucho calibre, como hablar 14, 16, lo que vamos a provocar en la vena es una lesión. Siempre que le colocamos una vía periférica al paciente en la vena, siempre vamos a provocar una lesión. Entonces, al provocar una lesión, la vena se tabica, se produce toda una cicatriz que forma como un tabique, por eso se llama que se tabica. También produce una inflamación que lo lleva a la flebitis. ¿Por qué? Porque estamos lesionando, provocando una lesión en la vena. Entonces, ya que provocamos una lesión en la vena, lo conveniente es colocar un catéter, una boca número 20, en el cual no es ni muy grueso, ni muy chico, ni tampoco podemos lesionar tanto la vena. Y no puede llegar a durar más el acceso venoso periférico. Esto más que nada en pacientes renales o en pacientes coronarios. Pacientes renales que no es conveniente recibir mucho líquido, o en pacientes coronarios como ser insuficiencia cardíaca, en el cual corremos un alto riesgo de hacer una sobrecarga hídrica, como dice la jerga, de encharcarlo. ¿eh? Este, por eso es necesario sí colocar un número 20. Ahora, según la patología del paciente que presente, si tiene una hipovolemia, una deshidratación, bueno, en ese caso, siempre y cuando teniendo la edad, que es una persona joven, se puede colocar una boca 18 o pared de mayor calibre, cuando, según el objetivo, si es restituir los líquidos en forma urgente. ¿Sí? Para administrar hemoderivados, lo que yo hablaba de las transfusiones, puede ser de 18 o 20 también. Si se usa antibióticos irritantes, lo ideal es un calibre pequeño en una vena grande. Eso ayuda a la hemodilución. ¿Qué significa? Que en una vena grande colocamos una boca pequeño, pequeño digo, número 20. La lesión, como es una vena grande, la lesión que vamos a provocar en la vena es muy poca. Entonces nos puede llegar a durar bastante. Y aparte, cuando al decir hemodilución, es que como el vaso es grande, hay gran cantidad de sangre y ayuda a diluir más el medicamento cuando ingresa al torrente sanguíneo. ¿Mm? Más que nada cuando se trata de antibióticos. Los antibióticos nunca se pasan a chorro. Los antibióticos se pasan en forma lenta
por el mismo concepto que estamos hablando de la hemodilución. Para determinar el lugar de punción debemos elegir la vena de lo más distal a lo proximal. O sea, nunca vamos a la vena, a veces encontramos cuando tomamos la presión o ya le ponemos lazo, vemos un cacho de vena, un caño arriba y ya le ponemos ahí, no. Siempre se elige de lo más, digamos, de lo más distal a lo proximal, lo que es la muñeca, el antebrazo, y después se deja como última elección la de la braquial, la que está en el bíceps. Este, por el hecho de que si va a recibir un tratamiento largo, digo, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de calibres, ¿eh? Este, tenemos desde un 14, miren lo que es un 14, miren lo que es un 20. Esto es lo que yo me refería, chicos, cómo le provocamos la lesión en la vena. Creo que vamos a provocar mucha menos lesión con una UK 20 que con un 14. Esto yo me refiero porque siempre hay competencia en la enfermería, lamentablemente, se piensa en uno y no se piensa en el paciente, y te salta un enfermero y te dice, le puso un 14. ¿Y por qué le pusiste un 14? No, no, nada, porque va a tener un plancito. Ah, no, solamente porque te creíste Dios de que le colocaste un 14. Entonces, no es la idea, chicos, la idea es no dañar tanto al paciente. 14 o 16 son los casos de hipovolemia, de quemadura, que necesitan una hidratación de forma urgente. Ahí sí apoyo este concepto. Pero si es por un plan de hidratación parenteral que va a recibir el paciente o por una transfusión, entre un 20 hasta un 18 se puede aceptar dicha maniobra. Después tenemos los ABOCA más pequeños, 22, 24 y 26 ya es a nivel pediátrico, que es según el calibre de la vena. Bien. Utilización del catéter. Bueno, que se acomode al tratamiento prescripto y tenemos que seleccionar la vena que concuerde el tamaño de la longitud. O sea, hay venas que chiquititas y no, de un calibre muy pequeño no vas a entrar con un 14 porque vas a romper la vena. La idea es no romper la vena para no pinchar tanto al paciente. Bien. La mano, una venopunción en la mano, se utilizan calibres pequeños, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que colocar en la mano es muy dolorosa. Siempre debemos apuntar a lo que es en el antebrazo o en el brazo. Pero bueno, a veces en la mano también se coloca porque tampoco el paciente no tiene muy buena vena que digamos. La vena cefálica, la cefálica intermedia o la basílica son las más ideales que se usan. Evitar la colocación en el brazo dominante en lo posible, porque no utilizamos el brazo en el cual se está manejando el paciente. A veces en los pacientes coronarios se busca colocar una vía periférica en el brazo izquierdo, porque por el brazo derecho a veces para hacer un cateterismo utilizan la arteria radial del miembro superior derecho. Acá ustedes ven, en este caso ven dos accesos venosos periféricos. Esta es la parte del pie, yo le decía que si le ponemos acá pobre al paciente tenemos que decir, mire, trate de no doblar mucho el brazo, porque de tanto doblar el brazo, flexionar, va a provocar una rotura de catéter y aparte va a empujar el catéter hacia la vena y a medida que va doblando el brazo va lesionando la vena y va a provocar una flebitis. En este caso ven dos vías periféricas. ¿Por qué? Y porque a veces se está pasando algún medicamento, algún antibiótico o algún tratamiento y cuando hay que administrar sangre a un paciente, se tiene que poner lamentablemente otra vía periférica. También se procede a colocar dos vías periféricas cuando se está pasando drogas, por ejemplo, como ser NTG, como ser amiodarona, todo lo que es droga para evitar el arrastre de las drogas, se coloca una segunda vía periférica para que, por un lado, se administre plan de hidratación parenteral y por otro lado se administre las drogas. A veces, cuando las drogas pasan con un plan de hidratación parenteral y más cuando un médico te dice expandilo,
la droga que está pasando a una difusión de una velocidad normal, cuando la administramos en forma rápida, va arrastrando todo y puede alterar algo en el paciente, como ser subir la frecuencia cardíaca o subir la presión arterial. Tengamos en cuenta eso, chicos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bien. Evitar en lo posible sitio de presión, como dije recién, ¿eh? Porque favorece la extravasación. No intentar la punción de una vena más de 2 veces. Al paciente no hay que pincharlo más de 2 veces, chicos. He visto enfermeros que están pinchados hasta 6 veces un paciente porque no aceptan de que no pueden poner una vía periférica. No podés, no podés. Por eso, no hay que pinchar más de 2 veces. Por tal motivo, hay que fijarse bien en qué vena vamos a colocar la vía periférica. Tenemos que buscar bien. A veces nos casamos con la primera vena que vemos. No, busquemos el otro brazo porque puede ser que el otro brazo vamos a encontrar una vena mejor. Nunca hay que pinchar más de 2 veces el paciente. Eh, no utilizar vía periférica para solución irritantes o hiperosmolares, como ser destroza al 50 o como nutrición parenteral. Ya está en estudio, dije anteriormente, pero todo esto no he visto que está nada aprobado. Por lo menos no se está llevando a cabo en los lugares donde yo he trabajado. Evitar el uso de venas que han presentado flebitis, ya tienen una lesión, entonces no tenemos que tocar más esa vena y a través de fomentos tratar de hacer un tratamiento para que mejore. Pero ya no utilizamos más esa vena. Evitar punzar la vena del brazo del lado de la mastectomía o que ha recibido un vaciamiento ganglionar por el hecho de que ya, bueno, el brazo ya está edematizado y en los brazos edematizados no se coloca vía periférica. ¿Por qué? Porque puede sufrir una extravasación y no nos vamos a dar cuenta. Siempre, como dije anteriormente, elegir de lo más distal a lo proximal. No palpar la zona de incisión después de haber limpiado la piel con solución antiséptica. Por eso dije que la técnica tiene que ser lo más aséptico posible. Una vez que colocaron el antiséptico, no volver a tocar con los dedos porque vamos a contaminar la piel. No elegir una vena esclerosada que tenga esclerosis, que esté dura. Si al palparla vemos que es dura como un cordón y se mueve con facilidad, no busquemos vena porque va a ser muy difícil y le vamos a hacer un daño al paciente. Evitar la punción de una vena es dolorosa. eh, o sea, perdón. Tenemos que evitar la punción de una vena que es dolorosa, que está inflamada y que ha sido cercana a donde se ha provocado la infiltración. No elegir venas con trastornos de sensibilidad, por ejemplo, paciente que no detecta en forma temprana, como en los casos de ACV, chicos, en los casos de ACV cuando se produce una hemiplejía, también, ¿por qué no?, una hemiparesia, pierde sensibilidad de ese brazo y no te va a avisar si le duele o no le duele. Y aparte, al no mover ese brazo, en el caso de una plejía, se forma enseguida un edema, se le inflama el brazo y también no es favorable que tenga una vena periférica, una vía periférica de ese lado. Bien, tanto lo que es para una plejía como para una paresia. Por eso acá dice venopunción en miembros paréticos, o sea, paresia que significa que perdió fuerza de ese brazo, ¿sí? Tenemos que evitar de colocar vía periférica de ese lado. No pulsar sitio de la piel donde haya esté con lesiones cutáneas, abrasiones, con hongos, ¿sí? Más que nada con hongos, porque vamos a facilitar de que se provoque una infección del sitio de punción. Acá tenemos los diferentes lugares donde en el pie se ha buscado también en el pie, cuando ya no tiene lugar en los brazos o en las manos, también se ha buscado colocar en el pie. Acá es lo que yo le decía, la subclavia, en el cual la vena cefálica, esta
es la que yo decía que cuando se pone el lazo acá arriba, es la primera que aparece, está hermosa, como para ya meterle, pero no nos casemos con esta, sino buscamos de lo más distal a lo proximal. Bien. Con respecto a la vía central, lo que yo le decía, la subclavia, está muy próximo al pulmón, entonces donde hacen una mala maniobra, pinchan el pulmón y provocan un neumotórax al paciente. Así que una vez que le colocan la vía central, le hacen una placa para el control. Ha pasado que a veces viene por una subclavia y han tenido la mala suerte de que pegan acá y se va para arriba el catéter. ¿Eh? En ese caso hay que retirarlo y colocar una vía nueva. Bien. Este es el equipo en el cual vamos a contar para colocar una vía periférica. ¿Eh? Tenemos lo que es el lazo, toda la guía preparada, la medicación, si hay que tener alguna medicación o hacer un lavado, el Tergadem, ¿sí? Ahora todo lo que es los elementos. Se puede usar alcohol iodado, alcohol. Se está utilizando ahora clorexidina base alcohólica, que es una sustancia que ha tenido mucho éxito en el tema de la bandeja conteniendo. ¿Qué tiene que contener la bandeja cuando vamos a colocar al paciente en la vía periférica? La solución a administrar con el perfus, toda la guía purgada, con la llave de tres vías. O sea, con un prolongador, ¿no? Agua de diferentes calibres para ver cuál vamos a utilizar. Lazo para sujeción. Ahora se está usando mucho lo que es los guantes de látex. Y está bueno eso, porque el lazo nosotros lo usamos de paciente en paciente. En cambio, el guante de látex se usa con el paciente y después se descarta. Evitamos de una infección cruzada. Gasa o algodón, mención alcohol, para poder hacer una asepsia de la zona. Cinta hipoalergénica para fijar la guía. Descartador, nada de encapuchar. Llevar un descartador aunque sea chiquitito para descartar en el momento. Más que nada para cuidarnos nosotros en todo lo que respecta a la norma de bioseguridad. Y guante de látex. Acá guante de látex también o puede ser guantes estériles. Ya les dije que en algunas instituciones se busca de que la técnica sea estéril. Bien. Vamos a la técnica. Lavado de manos antes y después de cada procedimiento siempre. Cada procedimiento que vamos a realizar tiene que ser tenemos que hacer lavado de manos. Explicar al paciente la práctica que se va a realizar. ¿Por qué vamos a explicar al paciente la práctica que vamos a realizar? Y porque de esa manera vamos a obtener la colaboración. Te imagínense si entra a la habitación y le dice, a ver abuelo, dame brazo. Y por ahí el abuelo se enoja. Por ahí el abuelo se le sale la cadena y te dice de todo, porque claro, no le explicaste qué le vas a hacer. Por ahí lo pinchás sin explicarle. Entonces se pone medio irritante y demás. Te dice, bueno, vos andate acá o a mí no me atendés más. Miren todos los problemas que pueda acarrear si al paciente no se le explica el procedimiento. Entonces siempre explicamos el procedimiento a realizar para obtener la colaboración del paciente. Bueno, colocarse los guantes, ya sea estériles o guantes comunes. Colocar el lazo a la altura del bíceps y sujetarlo. Le pedimos al paciente que abra y cierre la mano, de esa manera se hace como un bombeo. Con fuerza le decimos que lo haga, con el brazo hacia abajo y ahí van a empezar a aparecer las venas. Tenemos venas de diferentes tipos, puede ser venas bailarinas. La vena bailarina es impresionante. Cuando uno pincha, cómo se encoge, cómo se corre, como una víbora. Es increíble cuando son bailarinas. Bien. La vena que palpamos tiene que ser blanda y de buen calibre. Seleccionar la vena en la cual vamos ahí, una vez que seleccionamos la vena, colocamos el antiséptico en la zona de venopuntura. Vamos a colocar el antiséptico. Acuérdense cuando vimos encima que era lo más limpio, lo más sucio y no tenemos que volver a arrastrar, de volver a pasar. O sea, siempre de lo más limpio a lo más sucio en forma circular de adentro hacia afuera. Elegimos el tamaño del calibre de la aguja. Introducimos el aguja, el catéter, en un ángulo de 45 grados
con el bisel hacia arriba y en forma paralela a la vena, no encima, sobre la vena. Una vez que punzamos la vena, vamos a notar cómo el reservorio que tenía aire se llena de sangre y eso nos da la pauta que estamos en vena. Continuamos introduciendo el catéter 1 centímetro aproximadamente para no perder la vena y luego sosteniendo del mismo teflón vamos a retirar la parte del mandril. Y quedaría con el catéter de plástico. En ese mismo momento soltamos el lazo, le pedimos que abra la mano, retiramos el mandril y colocamos en el descartador y comprimimos sobre la zona de la vena punzada, así evitamos que siga saliendo el retorno y haya derramamiento de sangre. Y vamos a conectar la guía de suero ya purgada con anterioridad y lo conectamos al catéter. Y fijamos el mismo con tela adhesiva. Hoy se está usando Tergadén, que son cintas transparentes, en el cual nos favorece porque podemos ver el color del sitio de punción y podemos ver alguna alteración que pueda sufrir como un edema, como una inflamación. Bien. Complicaciones. Flebitis, inflamación de la vena debido a una alteración del endotelio. Yo me refería acá cuando usamos calibre grueso más que nada. Bien. Puede haber signo de enrojecimiento, en el cual también me indica que se va a formar una flebitis. Se va a provocar también una inflamación de la piel. Hay calor, hay dolor. Esos serían signos de infección. La triada de los signos de infección es color, dolor y temperatura. Color, que se ponga color rojo. Dolor, que a la palpación al paciente le duela. Y temperatura, que esté caliente, que esté con temperatura. Los tipos de complicaciones que pueden presentarse puede ser mecánica, puede ser que esté ocluida en alguna parte de la guía. Puede ser química, que porque algún medicamento que se está pasando, como ser el Epamil, que es corrosivo, provoca una lesión en la vena, o bacteriana, que se provoca una infección. ¿Sí? Hay medicamentos que causan flebitis, que es el caso que yo les dije, cuando un paciente recibe Epamil, que puede recibir en vía oral, le decimos al médico de que sacamos, ya no le damos más en forma endovenosa y le damos vía oral. Y de esa manera vamos a cuidar la vena. Antibióticos, hay antibióticos muy corrosivos, en el cual se trata de pasar en forma bien diluida. Los antivirales también son muy corrosivos para la vena, puede provocar lesión. Los anticonvulsivantes, como yo le dije recién, la fenitoína o el Epamil. Las benzodiazepinas también, el diazepam o el midazolam, por goteo, más que nada cuando es por bomba que se está pasando, puede también ser corrosiva para la piel. Los adrenérgicos, ya estamos acá en paciente crítico, como ser dobutamina, dopamina, noradrenalina, y por periférica puede pasar, pero hasta ahí. Una vez que recibe este tipo de droga, lo que es recomendable es colocar una vía central. A veces el médico te dice, qué macana, che, por una nora. Y bueno, doctor, pero hay que colocarle una vía central porque si llega a provocar una irritación, una extravasación, irrita la zona y podemos dañar al paciente. Bien. Anestésicos locales como ser la lidocaína, también provoca una irritación. Los antiarrítmicos, la amidarona, la Tacil, hay que pasarlo bien diluido también porque es corrosivo. El gluconato de calcio, tenemos que tener cuidado con eso. Los antiulcerosos como también el omeprazol, también la ranitidina, es muy corrosivo, pero no tanto como estamos hablando de las drogas. Y bueno, ni hablar del potasio. Ojo, el potasio en bolo porque matamos al paciente. ¿eh? El potasio también, a veces lleva 2 potasio en 500 y le provoca dolor al paciente. Parece mentira, hasta el médico no te lo cree, que te dice, pero 2 potasios, y sí, a veces 2 potasios en 500 le provoca dolor al paciente. Y más cuando te indican una carga de potasio son 3 potasios
en 300 de solución fisiológica a pasar en 3 horas. Y aún así, si se pasa muy rápido, al paciente le arde. Bien. Vamos a los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería, ya decimos acá, bueno, rotular cuando ponemos con fecha, el diámetro del calibre y qué turno. ¿Esto por qué? Porque es conveniente que a las 72 horas se haga un recambio de la vía periférica para evitar inflamación eh, o evitar ciertas lesiones. Por eso es importante poner la fecha para saber cuándo se colocó la vía periférica. Observar signos de las complicaciones que estuvimos hablando. Flebitis, temperatura, dolor, color, si hay un edema. Ahí mismo, ya cuando vemos que está rojo, por más que no esté inflamado nada, pero está roja la zona, ahí hay que cambiarlo, chicos. No hay que esperar a que haga una flebitis o que haga un edema, porque después hay que andar con fomentos y se le hace todo como una tumeración al paciente en la piel. Rotar según la norma de infectología de cada institución, que a veces se aconseja cada 72 horas. La administración de antibióticos como aminoglucósidos o anticonvulsivantes provocan irritación de la vena. Esto estuve hablando anteriormente. Entonces debemos diluir bien la solución a administrar. Ojo con los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos muy fuertes que matan a la bacteria destruyendo los ribosomas de la bacteria. Pero si no diluimos bien los aminoglucósidos, como ser la micacina, si no lo diluimos bien, el paciente este antibiótico es ototóxico y nefrotóxico. Significa que el paciente puede quedar sordo y que termine con diálisis. Miren ustedes las complicaciones que puede traer si la micacina no la pasamos bien diluida. Realizar curaciones según necesidad. Si bañamos al paciente y tiene una gasa y la gasa está mojada, tenemos que hacer una curación y cambiar la gasa porque la humedad favorece que haya infecciones. Hay que verificar que esté permeable la vía. Ojo con la presencia de coágulos. Control de goteo para evitar una sobrehidratación del paciente. También como el déficit de aporte hídrico trae complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? También tenemos que tratar de controlar el goteo. Si dice a 35 gotas por minuto, tiene que ser a 35 gotas por minuto, porque después pasan 3 horas, 4 horas y pasó solamente 50 centímetros cúbicos de la solución, el paciente no orina y después vamos al médico a decir, mire doctor, el paciente orina. Pero ese plan está indicado a 35 gotas y por lo que yo veo, tiene que haber pasado 500 mililitros y pasó 50. Entonces, es una negligencia nuestra. Entonces, tenemos que siempre, es importante controlar el goteo del aporte hídrico del plan que tiene indicado. En caso de una infiltración, debemos retirar y aplicar fomentos, como dije anteriormente. Registrar y anotar en la hoja de enfermería cuando hicimos el procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Paciente que se coloca venoclisis, el miembro superior derecho, boca número 18, sin presentar complicaciones, comienza con plan de hidratación parenteral a 35 gotas por minuto. Firmamos, sellamos y ahí ya queda registrado el procedimiento. Acá les dejo todo lo que es el mapa de todas las venas. Acá pueden ver todo lo que es la subclavia, la yugular. Tenemos yugular interna y yugular externa. Acá pueden ver todo lo que es el mapa de las venas. Bien. Muchas gracias por su atención, chicos. Espero que esto les haya interesado. Cualquier duda ya me pueden consultar. Gracias por su atención.